escogió el mejor momento para terminar el año y para iniciarlo también. No hay mejor forma que estar buscando la presencia de Dios, adorando a Dios, dándole gracias a Dios por todas las bondades recibidas, por todo aquello que nos dio y por todo aquello que aún no alcanzamos, pero que lo vamos a alcanzar en el 2020. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque tal vez muchas cosas se fueron de nuestras manos, muchos proyectos quedaron en el fracaso, muchos proyectos quedaron en el olvido, pero tenemos un año más de oportunidad, porque déjeme decirle que el tiempo de la conquista no termina hasta que nos vayamos de esta tierra. Así que tenemos que seguir conquistando, pero ahora lo vamos a hacer de una manera muy distinta a como la veníamos haciendo en este año. Pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Así que cuanto más usted declare su bien, mejor le va a ir. Esto no es metafísica, esto es una ley que la palabra de Dios tiene escrita para nosotros. La metafísica dice: haz bien, el bien sin mirar a quién. La metafísica dice que cuanto pienses que te va a ir mejor, te va a ir mejor. Pero la Biblia me dice a mí, me enseña que cuando Dios está conmigo y si yo lo busco y yo busco su bien y yo hablo el bienestar para mi vida, me va a ir bien. Así que en esta noche vamos a anunciar ya lo vio usted, el año de la presencia de Dios en nuestras vidas, manifestarse en nuestras vidas. Y para poder llegar a eso, tenemos que entender que todo lo que hoy vivimos, si queremos que nos vaya bien, si queremos que las cosas funcionen, tenemos que ir a como iniciaron. Todo tiene que regresar al inicio. De hecho, la Biblia dice que la iglesia va a terminar como inició en el Pentecostés. Entonces, para que uno sepa cómo funcionan las cosas y vayan bien, tenemos que regresar al inicio. ¿Cuál fue el inicio? El Génesis. Ahí está todo el asunto de cómo la cosa iba bien y cómo se descompuso. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, hoy quiero decirle a usted que, por ejemplo, en el Génesis, después de que Dios creó todas las cosas, creó el universo, hizo la luz, las tinieblas, los peces, los monstruos marinos, toda clase de bestias del campo, los arbustos, los ríos, los mares, todo lo formó. Después dice la Biblia en el sexto día dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a semejanza de Dios lo creó, hombre y mujer o varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y todo iba bien. Pero en el capítulo 2 dice: entonces tomó Dios del barro, del polvo de la tierra y formó a Adán. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces agarró Dios a Adán y lo puso en el huerto. Recuérdese que ya había creado a unos seres. En el capítulo 1, versículo 27, varón y hembra los creó y los dejó en el huerto. Pero como esos seres se desviaron, es que cuando nosotros leemos la Biblia y decimos en el primer día, en el segundo día, pensamos que son días de 24 horas, pero no son días de 24 horas, no sabemos cuántos miles de años pasaron. Porque en aquel tiempo, recuérdese que los tiempos cronos se miden lunares para los judíos, solares para nosotros. Según para los judíos, estamos, decía en la tarde, estamos en el año 5774 para los judíos. Para nosotros no, porque nosotros medimos el tiempo según el sol, el calendario gregoriano. Entonces para nosotros vamos a entrar al 2020 apenas. Pero cuando Dios formó al ser,
a los primeros seres, en el capítulo 1, versículo 27 dice que los formó, los creó en el sexto día. Y después reposó de su obra. Eso dice el capítulo 1. Y el capítulo 2, después dice en el capítulo 2, versículo 7, si me lo ponen ahí por favor, dice la Biblia, y tomó Dios del polvo de la tierra. Pero ya había reposado Dios. Ya había dejado unos seres. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero este hombre no era el del capítulo 1, versículo 27, porque esa creación ya se había desviado y ya se había rebelado contra Dios. Entonces Dios agarra y saca a los ángeles, pero mete a Adán en el huerto y lo mete a cuidar el huerto, a que sojuzgara en el huerto, a que se multiplicara en el huerto. Pero Adán, siendo un hombre como usted y como yo, miró Dios y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una ayuda idónea. Y ahí empieza la historia. Y los dejó en el huerto, pero dése cuenta que Dios todo lo había hecho bien, todo lo había hecho perfecto, y puso a Adán a cuidar el huerto, solo con una condición: no comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. No tocarlo, no comer de ello. Y la Biblia dice en el capítulo 3, donde empieza toda la mala historia, donde no nos gusta, donde la caída de Adán, dice que Dios se paseaba en el fresco del día. Me parece que es el versículo 8, que venía en el fresco del día y le dijo: ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán le dijo: te oí que venías, que estabas en el huerto, que te paseabas en el huerto, y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le contestó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, el único que mejor momento para terminar el año y para iniciarlo también. No hay mejor forma que estar buscando la presencia de Dios, adorando a Dios, dándole gracias a Dios por todas las bondades recibidas, por todo aquello que nos dio y por todo aquello que aún no alcanzamos, pero que lo vamos a alcanzar en el 2020. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque tal vez muchas cosas se fueron de nuestras manos, muchos proyectos quedaron en el fracaso, muchos proyectos quedaron en el olvido, pero tenemos un año más de oportunidad, porque déjeme decirle que el tiempo de la conquista no termina hasta que nos vayamos de esta tierra. Así que tenemos que seguir conquistando, pero ahora lo vamos a hacer de una manera muy distinta a como la veníamos haciendo en este año. Pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Así que cuanto más usted declare su bien, mejor le va a ir. Esto no es metafísica, esto es una ley que la palabra de Dios tiene escrita para nosotros. La metafísica dice: haz bien, el bien sin mirar a quién. La metafísica dice que cuanto pienses que te va a ir mejor, te va a ir mejor. Pero la Biblia me dice a mí, me enseña que cuando Dios está conmigo, y si yo lo busco y yo busco su bien y yo hablo el bienestar para mi vida, me va a ir bien. Así que en esta noche vamos a anunciar ya lo vio usted, el año de la presencia de Dios en nuestras vidas, manifestarse en nuestras vidas. Y para poder llegar a eso, tenemos que entender que todo lo que hoy vivimos, si queremos que nos vaya bien, si queremos que las cosas funcionen, tenemos que ir a como iniciaron. Todo tiene que regresar al inicio. De hecho, la Biblia dice que la iglesia va a terminar como inició en el Pentecostés. Entonces,
para que uno sepa cómo funcionan las cosas y vayan bien, tenemos que regresar al inicio. ¿Cuál fue el inicio? El Génesis. Ahí está todo el asunto de cómo la cosa iba bien y cómo se descompuso. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, hoy quiero decirle a usted que, por ejemplo, en el Génesis, después de que Dios creó todas las cosas, creó el universo, hizo la luz, las tinieblas, los peces, los monstruos marinos, toda clase de bestias del campo, los arbustos, los ríos, los mares, todo lo formó. Después dice la Biblia en el sexto día formó, dice que no formó, creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a semejanza de Dios lo creó, hombre y mujer o varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y todo iba bien. Pero en el capítulo 2 dice, entonces tomó Dios del barro, del polvo de la tierra y formó a Adán. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces agarró Dios a Adán y lo puso en el huerto. Recuérdese que ya había creado a unos seres. En el capítulo 1, versículo 27, varón y hembra los creó y los dejó en el huerto. Pero como esos seres se desviaron, es que cuando nosotros leemos la Biblia y decimos en el primer día, en el segundo día, pensamos que son días de 24 horas, pero no son días de 24 horas, no sabemos cuántos miles de años pasaron. Porque en aquel tiempo, recuérdese que los tiempos cronos se miden lunares para los judíos, solares para nosotros. Según para los judíos, estamos, decía en la tarde, estamos en el año 5774. Para los judíos, para nosotros no, porque nosotros medimos el tiempo según el sol, el calendario gregoriano. Entonces para nosotros vamos a entrar al 2020 apenas. Pero cuando Dios formó al ser, a los primeros seres, en el capítulo 1, versículo 27 dice que los formó, los creó en el sexto día. Y después reposó de su obra. Eso dice el capítulo 1. Y el capítulo 2, después dice en el capítulo 2, versículo 7, si me lo ponen ahí por favor. Dice la Biblia, y tomó Dios del polvo de la tierra. Pero ya había reposado Dios. Ya había dejado unos seres. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero este hombre no era el del capítulo 1, versículo 27. Porque esa creación ya se había desviado y ya se había rebelado contra Dios. Entonces Dios agarra y saca a los ángeles, pero mete a Adán en el huerto. Y lo mete a cuidar el huerto, a que sojuzgara en el huerto, a que se multiplicara en el huerto. Pero Adán, siendo un hombre como usted y como yo, miró Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una ayuda idónea. Y ahí empieza la historia. Y los dejó en el huerto, pero dése cuenta que Dios todo lo había hecho bien. Todo lo había hecho perfecto. Y puso a Adán a cuidar el huerto, solo con una condición: no comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. No tocarlo, no comer de ello. Y la Biblia dice en el capítulo 3, donde empieza toda la mala historia, donde no nos gusta, donde la caída de Adán, dice que Dios se paseaba en el fresco del día. Me parece que es el versículo 8, que venía en el fresco del día y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán le dijo, te oí que venías, que estabas en el huerto, que te paseabas en el huerto, y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo.
Y Dios le contestó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, el único que enseñaba a Adán era Dios. Pero hubo un momento que Adán fue instruido por alguien más, o más bien Eva. Le enseñaron, cambió de maestro y ella le compartió a Adán. Pero el punto no es ese. El punto es de que en el huerto, antes de la caída, todo era perfecto. Mire hermano, Adán, su única labor era ponerle nombre a las bestias y a los animales. Esa era su única labor. Tenía hambre, cortaba de los frutos que había para comer. ¿Se recuerda que no llovía sobre la tierra? Los arbustos y la vegetación crecía con el solo rocío de la presencia de Dios. Todo era perfecto hasta que llegó otro instructor, porque la presencia de Dios no estaba fija en ese lugar, sino que Dios bajaba, dice la Biblia, y se paseaba, hablaba con Adán y se volvía a retirar. Y en una de las retiradas vino el serpiente y se introdujo en el huerto y empezó a entablar conversación con Eva. Y usted conoce la historia. Cayeron en el pecado de desobediencia. Entonces lo que Dios hace después de tener una comunicación sin barreras, una comunicación perfecta, hermanos, perfecta. Dios no usaba ángeles para decirle: ve y dile a Adán que ya es muy tarde, que se levante. Ve y dile a Adán que hace falta que le ponga nombre a aquellas bestias. Señalo para otro lado. A aquellas bestias que están que están del otro lado. No, Dios no usaba mensajeros. Dios bajaba su presencia y hablaba con Adán y con Eva, y tenían una comunión perfecta. Cuando Adán quería, se le ofrecía, le hablaba a Dios y Dios bajaba sin ningún problema. Pero cuando son echados fuera por causa de la caída, entonces Dios se ve en la necesidad de hacer un sacrificio, y entonces sacrifica al primer cordero para cubrirlos de pieles. Ahí estaba el Cristo profetizado para cubrir a Adán y a Eva, pero fueron sacados del huerto. Y entonces Dios pone ángeles en el huerto para cuidar de él. Pero el asunto es que la comunicación se perdió, la presencia se perdió. Ahora Adán tenía que hacer sacrificio de sangre para poder comunicarse con Dios. Y entonces les dieron la orden que a través de altares y sacrificios podía uno comunicarse con Dios. Ahora solamente matando y degollando un cordero por causa del pecado, y si a Dios le agradaba el aroma, bajaba. Pero si no le agradaba, no bajaba. Recuérdese que Caín y Abel ofrecieron los dos de sus primicias, y dice que uno llevó del fruto de la tierra y llevó lo mejor, y el otro llevó un cordero porque era pastor de ovejas. Y Dios miró con agrado el altar de Abel, pero no le agradó el de Caín. Y entonces bendijo a Abel. Por esa causa su hermano lo mató. Pero bueno, miremos que entonces se cambia la comunicación. Y ahora la comunicación, perdóneme lo que le voy a decir para que usted me entienda, era por señales de humo, pero un humo agradable, a causa de un sacrificio. Y viene desde entonces, desde la época de Adán, y viene Noé, y viene Abraham, y todos hacen altares para comunicarse con Dios. Pero usted ve que cuando se extienden las tribus después de Jacob, se hace el pueblo de Israel, y se extienden las tribus y quedan presos en Egipto por 400 años, 430 años, quedan presos ahí, oprimidos, y ya no buscaban a Dios, solamente clamaban. Dice la Biblia
que Dios oyó el clamor de los hijos de Israel y entonces por eso les envió un libertador. Y entonces viene Moisés. Le estoy platicando pura historia bíblica, aunque no en la escuelita, pero le estoy platicando la historia bíblica. Y entonces viene y Dios les envía a un libertador que es Moisés. Y Dios le da la habilitación a Moisés y le dice: yo te envío. Y Moisés dice: y se me preguntan, ¿quién eres tú? Dios le dice: solamente dile que yo soy el que soy. ¿Y qué señal me das para que me crean? Entonces toma la vara y le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Suéltala. Y se convierte en una serpiente. La cuestión es que Dios habilita a Moisés. Dios le da una unción a Moisés para ser un libertador. Dios lo ungió, le dio una unción. Recuérdese que la unción no es solamente para sentir bonito, la unción es la habilitación para desarrollar una función. Entonces Dios lo envía a Moisés. Y usted conoce toda la historia, ya se lo contaron en la escuelita, en la de verano, todo, que abrió el mar, que hizo esto, hizo lo otro, todas las maravillas que hizo Moisés. Sin embargo, después de salir de Egipto, camino en el desierto, Moisés se encontraba en grandes dificultades, amado hermano. Porque tenía un pueblo no como usted. Usted es fiel, obediente, ama a Dios, es esforzado, cada día anda en victoria, no se revela. Diga amén, aunque sea por fe. Pero a Moisés le tocó un pueblo, dice la Biblia, de dura cerviz. Y apenas llevaban 3 días de camino y se empezaron a rebelar contra Moisés. Preferían estar presos en el trabajo haciendo ladrillos que salir en libertad sin que nadie los chicoteara. ¿Por qué habrá esa cultura en los mexicanos a veces, hermano? ¿Por qué habrá la cultura de que si no oyen el chicote, si no viene el jefe, no trabaja? No hace nada, está descansando, y cuando ve el carro de que ya llegó el patrón, ponte a hacer algo, y empiezan a limpiar y empiezan a ver, no, ya están trabajando. Pero bueno, así estaba el pueblo de Israel en Egipto. Pero amado hermano, eran tantas veces en las que el pueblo se rebeló contra Moisés que Moisés se cansó y le empezó a reclamar a Dios. Y Moisés le dijo: es que tu pueblo, el que tú me enviaste a sacar, mira cómo es. Y le empezó a reclamar a Dios Moisés. Para aquellos que creen que los pastores no nos enojamos, no nos cansamos o no nos airamos, Moisés hasta las tablas del testimonio rompió en un momento de ira. Después de bajar de la presencia de Dios 40 días, estar con él hablando, después de eso bajó y vio al pueblo desenfrenado, y lo primero que hizo fue azotar las tablas. Y tal vez ha de haber pensado: tantos años han visto la nube, han visto la gloria de Dios, han querido agua, se les da agua, se hartaron de pan, se les dio carne, hasta les salía por las narices, y no entienden tantas veces como a veces los pastores, ¿verdad? Otros, no nosotros. ¿Cuántas veces les he predicado y no entienden esto? Pero se enojó Moisés. Y Dios también se enojó con el pueblo. De tal forma que Dios decía: el pueblo que sacaste de Egipto, tu pueblo, le decía a Moisés. Ya Dios ya no se adjudicaba a Israel. Ya no se lo adjudicaba. Y entonces Dios desconoció a Israel. Es que tu pueblo, dice, al que sacaste de Egipto. Y sin embargo, Moisés tenía una unción especial, pero no le bastaba, porque la unción no basta para sacarlo solamente de la pobreza y llevarlo al desierto. No basta para llevarlo a Canaán. La unción no basta. Hasta que Moisés dijo una palabra cuando Dios... ¿me pones por favor Éxodo capítulo 33 en el versículo 1?
cuando Dios envía a Moisés, entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Ya no lo mencionó como suyo. Y a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Versículo 2. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿No era una buena compañía un ángel? ¿Para ustedes es una buena compañía un ángel, sí o no? Porque si dice que no, entonces ¿por qué recita: el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende? ¿Por qué luego hasta hace esa oración? Porque en momentos de dificultad todos pedimos al Señor: envía tus ángeles, por favor, envía tus ángeles que nos abran camino. El ángel de Jehová acampa alrededor mío, el ángel de Jehová va delante de mí. Cuando se va de viaje, hasta se va a Cancún, ¿verdad? Pero ahí va orando que el ángel de Jehová vaya delante de usted, que limpie la playa, que no haya sargazo. Pedimos ángeles, porque la función de los ángeles es impresionante, hermano. Cuando nosotros miramos la Biblia, todo lo que un ángel puede hacer es impresionante. Por ejemplo, a Josué le enviaron el ángel de Jehová en una batalla. Son impresionantes, pero lo dejo para que usted lo estudie en su casa, la función de los ángeles. Pero a Moisés no se conforma con ver la activación de ángeles. Él dijo: no. ¿Sabe cómo fue Moisés? ¿Te recuerdas de aquel hombre Naamán, el general del ejército de Siria? Un hombre poderoso en batallas, pero era leproso, y dice la Biblia que fue a ver al profeta de Israel. Y cuando llega a donde estaba el profeta se da el lujo de decirle: no lo puedo recibir. Y mandó a su sirviente. Y aquel hombre se enojó. ¿Acaso me toma de menos este hombre? ¿Por qué no salió él? Pues así Moisés dijo: no, aunque me mandes un ángel, este pueblo no necesita solo un ángel. Si a mí casi me apedrea viendo las maravillas. Yo les abrí el mar rojo, vieron las maravillas, saqué agua de la peña y después casi me apedrean. Aunque mandes tu ángel. Pero me parece que en el 13 o en el 12 dice: si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ninguna parte. Y Dios le responde: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Le estaba recordando: Señor, que no se te olvide que estos son tu pueblo. Tú me mandaste a traerlos. Por eso cuando hay dificultades en la iglesia, Pastor Esteban, cuando hay dificultades y que yo no puedo, yo digo: Señor, esos son tus hijos. Yo con estos 4 que tengo me bastan. Esos son tuyos. En tus manos están. Solo que trátalos con cariño, con misericordia. Así estaba diciendo Moisés: Señor, te recuerdo que estos son tu pueblo. Que no se te olvide que a mí solo me enviaste como mensajero. Yo estoy aquí solamente como mensajero para usted. El Padre me envió para darle el mensaje, pero usted es hijo de Él, no es mi hijo, es hijo de Él. Yo puedo ser el padre de su alma y corregirle su alma, pero el padre de su espíritu es Dios. Y usted está en las manos de Él. Versículo 14. Y Él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pero mire, amado hermano, es cierto que nos cansamos y es válido cansarse. Jesús se cansó. La Biblia dice que Jesús, cansado del camino, fue y se sentó en el pozo de Jacob. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y ahí estaba sentado Jesús.
y de repente llegó una mujer y pidió agua, y a sacar agua, y Jesús le pidió agua, y usted conoce la historia de la samaritana y Jesús. Es válido cansarse. Lo que no es válido es quedarse tirado en el cansancio. Eso no es válido. Entonces Moisés se había cansado, pero como Dios había visto el cansancio de Moisés, Él le dijo: está bien, no te voy a enviar al ángel, te voy a quitar al ángel y mi presencia irá contigo y aparte te dará descanso. Qué hermoso, hermano. Por eso es de que hoy vamos a hacer el trabajo de una forma diferente. Ahora vamos a empezar a trabajar y a conquistar de una forma diferente. Ahora vamos a hacerlo a través de la presencia de Dios. Porque si lo haces en tu fuerza, siempre te vas a cansar y muchas veces vas a salir fracasado. Pero cuando dejamos que Dios lo haga en nosotros, entonces nos da éxito. Y aparte no te cansas. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Y dice la Biblia: como poderoso guerrero. A Moisés Dios le da su presencia. ¿De qué forma? Capítulo 25, 26, 27, 28 y me parece que el 29. Dios le da la estrategia a Moisés de cómo hacer un arca, que le llamaron el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Dios le da toda la estrategia, las instrucciones, el color, el grosor, la anchura, la altura, el peso, las 2 varillas, las 4 argollas, los 2 ángeles encontrados, el recubrimiento de oro y todo lo que tenía que llevar el arca y lo que tenía que poner dentro del arca, que eran 3 elementos. Eran las tablas del testimonio, era el pan consagrado de los sacerdotes de la proposición, el pan del altar, y era la vara de Aarón que había reverdecido, ¿verdad? Eran las 3 cosas que representaban el Padre, que eran las tablas, el Hijo, que era el pan de vida, y la vara de Aarón, que representa al Espíritu Santo. Ahí estaba el Dios Trino en toda su manifestación, representado en una arca. Y Moisés lleva el arca. Y usted mira que cuando llega a la frontera para llegar a Canaán, Moisés muere. Y la Biblia dice que muere lleno de días y sus ojos no perdieron su brillo. O sea que Moisés, que murió creo que a la edad de 120 años, pero muere anciano, pero no muere de achaques. Hermano amado, qué hermoso es irse de esta tierra sin enfermedad. Hermano, hoy hay gente, perdóneme lo que le voy a decir, de 50, 40 años que dicen: es que yo ya estoy viejo, ya le duelen todo, ya la reuma se le mueve para todas partes. Y para iniciarlo también, no hay mejor forma que estar buscando la presencia de Dios, adorando a Dios, dándole gracias a Dios por todas las bondades recibidas, por todo aquello que nos dio y por todo aquello que aún no alcanzamos, pero que lo vamos a alcanzar en el 2020. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque tal vez muchas cosas se fueron de nuestras manos, muchos proyectos quedaron en el fracaso, muchos proyectos quedaron en el olvido, pero tenemos un año más de oportunidad, porque déjeme decirle que el tiempo de la conquista no termina hasta que nos vayamos de esta tierra. Así que tenemos que seguir conquistando, pero ahora lo vamos a hacer de una manera muy distinta a como la veníamos haciendo en este año. Pero la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Así que cuanto más usted declare su bien, mejor le va a ir. Esto no es metafísica, esto es una ley que la palabra de Dios tiene escrita para nosotros. La metafísica dice: haz bien, el bien sin mirar a quién. La metafísica dice que cuanto pienses que te va a ir mejor, te va a ir mejor. Pero la Biblia me dice a mí, me enseña
que cuando Dios está conmigo y si yo lo busco y yo busco su bien y yo hablo el bienestar para mi vida, me va a ir bien. Así que en esta noche vamos a anunciar ya lo vio usted, el año de la presencia de Dios en nuestras vidas. Manifestarse